Ahora vamos a ver un poquito de los Gálatas. No nos vamos a compenetrar mucho en eso para empezar a leer justamente lo que se le escribió a ellos. Para comenzar el viaje, el primer viaje de Pablo en cuanto a su ministerio fuera de Jerusalén, empieza alrededor del año 46. Básicamente, poquito más y poquito menos, pero la mayoría de los eruditos lo pueden fechar en esa fecha. Cuando Dios le dice a la iglesia de Antioquía, justamente que reservaran a Pablo y a Bernabé para que hicieran un trabajo misionero. Eso lo podemos ver después ampliamente en el libro de los Hechos. Pablo, Bernabé viajan a lo que es la zona de Galacia a visitar a las diferentes iglesias que están en esa zona, no a una iglesia en particular. Muchas veces cuando las personas hablan de Galacia y de la carta a los Gálatas, se imaginan que es a una iglesia. No, es a las iglesias que están en Galacia, a todas las que él en su oportunidad visitó. Eso lo pueden ver en el diagrama que les mandé hace días, en esos cuadritos. Ahí pueden ver la cronología de las visitas que él hizo y las ciudades de Galacia a las cuales él asistió. Pablo se va allá en lo que es el este de Galacia a lo que se conoce como Derbe. Ahí mucha gente cuando él predica cree en el Señor Jesucristo. Y finalmente ahí es donde él organiza la iglesia de Galacia y designa ancianos. Eso es lo que se da allá en el año 46. Es importante que notemos justamente que en la epístola a los Gálatas no se menciona la reunión que se dio con los apóstoles en Jerusalén. Esto es muy, muy importante porque esto nos permite a nosotros, nos permite a nosotros ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Qué fue lo que pasó allá en Hechos capítulo 15, registrado por Lucas? Básicamente, él maneja bastante la historia de Pablo porque él viajó con Pablo en algunos de sus trayectos y en esos viajes Pablo pues le comentaba y como él como historiador, Lucas como un historiador profesional, él venía y lo que hacía era hacer los registros de todo para acomodar los eventos en el Evangelio de Lucas en orden y posteriormente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se le conoce al libro de los Hechos de los Apóstoles como el quinto Evangelio porque es una continuidad del primer libro de Pablo, de Lucas, que sería el libro titulado con su nombre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, nos encontramos con una reunión que se da justamente en Jerusalén, donde Pablo llega a preguntar y a exponer lo que a él le toca predicarle a los gentiles, tratando de que los apóstoles o los primeros que fueron puestos al frente de la iglesia de Jerusalén, como fue Jacobo, porque Jerusalén era la capital para los cristianos judíos y Antioquía, que era donde Pablo llegaba a visitar, y a Galacia, es la capital para los cristianos gentiles. Una vez que se estaba dando el problema gentil, así se le llama el problema gentil en Antioquía, de que si se circuncidaban o no se circuncidaban, Pablo viaja a, a Jerusalén para reunirse justamente con los apóstoles y estos apóstoles, cuando se reúnen con él, determinan, en voz de Jacobo, determinan que no es necesario que los gentiles se reúnan, se circunciden. Esto es muy importante porque, como le digo, cuando se habla de la carta a los Gálatas, cuando se lee la carta a los Gálatas, no se menciona esta reunión. ¿Y por qué no se menciona esta reunión? Porque no se había dado. A la hora que fechamos la reunión de Jerusalén en el año 50, que fue que se dio, si la carta a Galacia no menciona esta reunión, es obvio que la carta a Galacia se dio antes del año 50. En el año 50 se dio el primer viaje, perdón, el año 46, disculpen, en el año 46 se dio el primer viaje y en el año 50 se dio la reunión. La fecha que se le pone a la carta, la epístola a los Gálatas, se data del año 48 al año 49, básicamente, porque él estuvo en Galacia 2 años, del 46 al 48, se va y un año después les escribe.
Ahí entonces nos acomodamos en tiempo y espacio. Cuando nos damos cuenta en ese orden que acabo de decirlo, entonces la carta a los Gálatas se le escribe un año después de que él partió. ¿Cuáles eran las condiciones que se estaban dando en la iglesia de Galacia? O sea, ¿qué era lo que estaba pasando para que Pablo les escribiera eso? ¿Qué había pasado para que Pablo sintiera la necesidad de tocar aspectos fundamentales en su nota? Bueno, los problemas los vamos a anotar en dos líneas, básicamente. La entrada de los gentiles a la iglesia. ¿Por qué había un problema de la entrada de los gentiles a la iglesia? Porque para poder entrar dentro de la iglesia, consideraban los maestros judíos que ellos deberían ser circuncidados. No por un asunto de la ley, sino por un asunto de identidad. Y cuando digo por un asunto de identidad, es porque cuando a Abraham se le dijo que de él iba a haber una bendición a las naciones, que de Abraham iba a salir el pueblo del cual saldría justamente el Mesías, a Abraham se le dio como señal de pacto de esa promesa de Dios y de esa demanda de Dios, la circuncisión. Entonces el judío lo que pensaba era que para pertenecer al pueblo del cual iba a salir el Mesías debía de darse una identidad en la circuncisión. Esto es importante porque por eso es que Pablo aborda tanto a los de Gálatas como a los romanos que tenían el mismo problema, que era un problema de circuncidados o no circuncidados. Él les dice, pero ¿cuándo fue llamado Abraham? Fue cuando no estaba circuncidado. Entonces, lo que tiene que ver con el llamado de Dios no necesariamente tiene que estar circuncidado para que pueda ser parte del cuerpo de Cristo. Ese es el problema, gentil. Eso es lo que estaba Pablo abordando y esto es lo que él estaba tratando de comunicarle justamente a los apóstoles, que en la reunión de Jerusalén, el primer concilio, en el año 50, Jacobo termina diciendo que no es necesario que se circunciden, pero que sí que guarden ciertas específicas cosas que los vamos a ver en los textos de Pablo, ¿verdad? Y esto es importante justamente porque el problema gentil es un problema de identidad. Es como que digan, bueno, para venir a Costa Rica y vivir en Costa Rica como ciudadano costarricense, usted tiene que tener cédula. Si no, usted no es costarricense. Entonces, que haya un problema en la Asamblea Legislativa y digan, si usted no tiene cédula, no es costarricense, y si tiene cédula, es costarricense. Es esa la identidad que Pablo estaba, que estaba exponiendo, porque ellos decían, hay que estar circuncidado, y Pablo decía, no es necesario estar circuncidado. Llegaron al entendimiento que todas las naciones, que todas las familias estaban incluidas dentro de la promesa de Abraham, por lo tanto, no era necesaria la circuncisión. Ese es el tema que se está abordando en Gálatas, ese es el tema que se aborda en Romanos, básicamente alrededor de circuncisos o no circuncisos. Y después, el segundo problema era la aparición de los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros que se conocían como judaizantes, y no es que era volver a la gente al judaísmo, no era eso. Cuando se hablaba de judaizantes, eran aquellos que mantenían ese concepto de que si no eran circuncidados, no podían tener una identidad en el cuerpo del Mesías. Estamos hablando no de judíos, sino de cristianos, judíos, cristianos que habían salido del judaísmo y creían como los que estaban en el cristianismo de Jerusalén, pero que ellos consideraban que el paso de los gentiles para incorporarse dentro de los nazareos o dentro de los del camino o los que seguían a Jesús tenían que circuncidarse, porque caso contrario no podían pertenecer a la identidad del Mesías, el cual era judío, había vivido como judío, había muerto como judío, había sido enterrado como judío y había resucitado dentro del judaísmo. Ese es el pensamiento que tenían. Entonces, los judaizantes, erróneamente, quien no estudia realmente todo lo que es la teología paulina y todo lo que está alrededor de él, no es que pretendían hacer los judíos como lo era Pablo antes de Jesús o como lo eran ellos mismos antes de Jesús. No, ellos creían en Cristo, ellos creían en Jesús, pero hallaban totalmente indispensable y necesario que la circuncisión
se practicara para que fueran de la misma identidad. Ese era el problema gentil. De ahí que cuando Pablo llegaba a las sinagogas, en los asientos de adelante, se sentaban los judíos que venían de la raíz de Jacob, de la raíz levítica, o sea, que tenían esa identidad. Esos eran los que se sentaban al puro frente, los que se conocen como los judíos. Más atrás se sentaban los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Eran gentiles que se habían circuncidado y formaban parte de la sinagoga, parte de la congregación. Eso eran los prosélitos. Pero atrás estaban los que se conocían como los temerosos de Jehová, o también se conocían como los de la puerta. Eran los que no se querían circuncidar, pero querían pertenecer a la congregación. El problema no eran los prosélitos con los judíos, porque ya estos se habían circuncidado. El problema eran los de la puerta, o los que se conocían como los temerosos de Jehová. ¿Por qué se le conocían como temerosos de Dios o temerosos de Jehová? Porque temían a Dios, pero no querían circuncidarse. Ese es el problema judío. Ok, todo va alrededor de la entrada de esos gentiles a la congregación, y es eso lo que está abordando tanto Gálatas como lo que está abordando el libro de Romanos bajo la teología paulina. Leamos Hechos 13, 14 al 47. Aquí lo tienen al frente ustedes. Y Leo dice: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no la juzgáis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Punto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el mensaje vino primero a los judíos. El judío, hablando ya no de judío cristiano, sino hablando del judío ortodoxo, del judío que rechazó el mensaje del Señor. Entonces dice, bueno, una vez que ustedes rechazan eso, entonces nosotros nos volvemos a los gentiles con el mensaje, porque eso fue lo que el Señor dijo. Primero en Jerusalén, hablando de los judíos, después en Samaria, hablando de los dispersos o de las personas que estaban en la diáspora, y hasta la última de la tierra, hablando de los gentiles. Ese fue el mensaje. Dios nunca dio un mensaje de que él venía solo por los judíos. Dios dio un mensaje de que él venía primero por los judíos, después por los dispersos de Samaria, que son las 10 tribus, y después por los de las naciones. Ese es el orden en que el Señor estaba diciendo que se iba a predicar y que se iba a enseñar. Cuando él dice, y nosotros leemos a lo suyo, y por favor busquen ese texto, ahorita no recuerdo cuál es la cita, está en Juan, tiene que estar entre el capítulo 3 o 4 o 5 de Juan, si no me equivoco, por el proceso que lleva el ministerio del Señor. A lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. No es a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si usted lee el texto, a lo suyo, hablando de la creación, hablando de todo lo que hizo, lo que a él le pertenece, a lo suyo vino, y dentro de lo suyo, los suyos, que era el sacerdocio, no le recibió. Eso es lo que está hablando Pablo aquí, lo mismo que Juan está tomando y haciendo nota en su libro. Entonces, una vez que no es recibido, pues se vuelve a los gentiles, no por desechar a los judíos, sino por continuar con el mandamiento que Dios había establecido en bocas de él mismo cuando caminó como el Hijo, como Jesús. Porque así nos ha mandado el Señor, justamente lo que les acabo de decir, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí asociamos justamente la conexión que Pablo tiene en el entendimiento de lo que Lucas está escribiendo en el libro de los Hechos acerca del mensaje hacia los gentiles. Primero en Jerusalén, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Ahí es donde está justamente la forma en que tiene que predicarse. Una vez cumplido el primer propósito y siendo rechazado este primer propósito, ellos continúan con la forma en que el Señor Jesucristo mandó a evangelizar. Ok, ¿cuál era el problema de la entrada de los gentiles que acabo de mencionar? Pero cómo lo toca en el libro Lucas, en el libro de los Hechos, de la manera que él lo entiende por haber viajado y estado con Pablo. Dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de los judíos. Perdón, y creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Hechos 14:1. Vea qué importante que cuando ellos predicaban, cuando
viajaban a hacer las prédicas, se convertían judíos y se convertían griegos. ¿Quiénes son los griegos? Los gentiles. Pero volvemos, el problema era que cuando el judío se convertía, una vez que el griego se convertía o el gentil se convertía, ellos decían, ¿y por qué no se circuncidan? Ese era el reclamo básico de ellos. Hablemos de los falsos maestros, porque ya les dije que los falsos maestros no es que eran judíos, sino que eran creyentes que llegaban a donde los cristianos de Antioquía, donde estaba la sede, a decir la necesidad que tenían ellos de circuncidarse para pertenecer al cuerpo o para pertenecer al grupo del Mesías. La iglesia cristiana del primer siglo, recordemos que había sido predominantemente judía. Eran los apóstoles todos judíos, las personas que seguían a Jesús eran todos judíos. Por lo tanto, durante el primer siglo no era toda judía, pero era predominantemente judía, porque sí habían personas gentiles que creían en Jesús, pero en su mayoría, si podemos hablar de cada 10, 8 eran personas de origen judío. Así que comenzó también en Jerusalén, abrazando firmemente la identidad judía, que fue lo que hablamos de Pablo, justamente en su identidad judía, que vino a aportarle a los gentiles el conocimiento que usted y yo hoy podemos tener a través de Pablo para poder conocer más a nuestro Señor y su judaísmo. La entrada de los gentiles dio paso a todo tipo de problemas teológicos y prácticos. Por lo mismo, porque, bueno, entonces tienen que hacer lo que nosotros hacemos como judíos. O nosotros tenemos que dejar de hacer lo que hacemos y tenemos que hacer lo que ahora ellos hacen o la forma que ellos se conducen. Eso es el problema gentil, ese es el problema que abordan estas cartas. Entonces, entre las preguntas eran esas, ¿tenían que adoptar los gentiles? Las tradiciones judías realmente tenían que comportarse de la manera que se comportaban los judíos. Ese problema se dilucidó, se habló en Jerusalén, allá en lo descrito en Hechos capítulo 15, en el año 50. Le recomiendo que lo lea porque esto le va a dar a usted un entendimiento más amplio de lo que estamos estudiando. La otra pregunta era, ¿tenían que guardar la ley de Moisés como se le requería a los creyentes del Antiguo Testamento? O sea, el gentil tenía que hacer todo exactamente como lo establecía Moisés. Esas son las preguntas y esa es la respuesta que Pablo está dando en su carta. Ok, los falsos maestros surgieron justamente, o voy a repetir, los falsos maestros judíos surgieron con sus propias formas de tratar a los gentiles al insistirles que deberían de ingresar a través de la circuncisión y no a través de la fe y no a través de la gracia. Claro, tenían fe y también tenían gracia esos falsos maestros. Cuando digo falsos maestros, no es que llegaban a engañar a la gente, sino que ellos creían y aseguraban que esa era la forma en que Jesús había dejado las instrucciones. Ok, durante el viaje misionero, Pablo no había circuncidado a los creyentes gentiles. Mientras él viajaba en ese año 46, 44, sí, salió en el 46, durante ese 46, 47 y 48, durante esos 2 años, él no circuncidó a nadie. Entonces ese problema se iba agrandando. ¿Por qué se iba agrandando? Porque cada vez se iba sumando más gente y lo que era la mayoría judía se estaba empezando a convertir en una minoría. Entonces ellos decían, si esto continúa así, pues entonces vamos a perder la identidad con Abraham y vamos a perder nuestra identidad judía. Por lo tanto, lo que estas personas estaban luchando era por defender justamente esa raíz que los conectaba a Abraham. De ahí es que viene toda la disertación de Pablo, donde dice que no todos los hijos de Abraham son israelitas, ni todos los israelitas son hijos de Abraham. Eso lo vemos en la carta a los romanos, que va muy en conexión con la de los Gálatas. Pablo sabía muy bien que Dios había ordenado la circuncisión para Israel. Eso Pablo lo tenía muy claro. Pablo, recuerde que estudiamos que era judío, maestro de la Torá, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, creado a los pies de Gamaliel. Por lo tanto, él no se oponía jamás se iba a oponer a la circuncisión, jamás. Ni jamás se iba a oponer a la ley de Moisés, jamás. Lo que Pablo estaba definiendo es que no era la persona salvo por la circuncisión, ni era una obligación el hacerlo, porque Jesucristo salvaba a las personas en la circuncisión
o fuera de la circuncisión. Por eso en el libro de Romanos él dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, porque lo que realmente salva es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y recibido por fe y recibido por gracia, justamente. Ese es todo el tema que se está cuestionando con los judíos judaizantes. Ok, Pablo decía que habían tres maneras en que Pablo iba a insistir acerca de la circuncisión en los gentiles cristianos. ¿Por qué? Porque esto era lo que reflejaba justamente los malentendidos. Primero, el circuncidarse, según Pablo, y lo vamos a ver en Gálatas y lo vamos a ver en Romanos, negaba la suficiencia de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que quería circuncidarse, que se circuncidara. Pero el problema es que si el que se circuncidaba lo hacía pensando que se salvaba por eso o entraba a la congregación del Mesías a través de la circuncisión, el problema que estaba haciendo era que estaba diciendo que Jesús y su sacrificio en la cruz y su resurrección no era suficiente para integrarlos en el plan perfecto de Dios. Esa era una de las discusiones que Pablo estaba planteando dentro de su teología. Esto es importante porque esto nos va a arrojar a nosotros de la misma manera en otras cosas que Pablo va a discutir. Le decía que para Pablo la enseñanza de los falsos maestros despojaba a Cristo y a su sacrificio del verdadero significado. Escuchemos lo que dice Pablo en el capítulo 5, en el verso 2 del libro de Gálatas. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha para Cristo. ¿Por qué? Porque justamente esa era la discusión. La discusión es que ellos decían, debemos de circuncidarnos para pertenecer al cuerpo de Cristo. Él dice, si se circuncidan, nada es. Y si no se circuncidan, nada es. Volviendo a lo que les estaba diciendo acerca de la extensión de lo que Pablo está enseñando en su teología paulina, no solo abarca la circuncisión, sino la práctica de los mandamientos y los ritos que estaban establecidos por los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo en Corinto va a mencionar acerca del tipo de las viandas, al tipo de la carne, al tipo de las fiestas, y él va a empezar a decir que no sean juzgados a través de fiestas, que no sean juzgados a través de comidas, que no sean juzgados a través de días de reposo. ¿Por qué? Pero Pablo no está hablándole a los judíos que dejen de practicar esto, ni le está diciendo a los gentiles que si quieren conocer de esto, tiene una prohibición de parte de él. ¿Por qué? Porque Pablo jamás va a hacer eso como maestro, como maestro de la Torá, él jamás va a hacer eso. Él, al contrario, la Torá le aportaba al cristianismo un conocimiento exquisito de lo que es la teología de Pablo para enseñarnos a nuestro Señor Jesucristo. Pablo básicamente está hablando de identidad, o sea, para ser salvo no necesitas circuncidarte. Para ser salvo no necesitas practicar fiestas. Para ser salvo no necesitas comer de los kosher o de las cosas que te enseñaron a comer. Para ser salvo, si usted va a la carnicería y compre, pues compre lo que quiera. Pero entiéndase algo muy importante. Entiéndase que si usted hace algo para Dios, sea que coma o sea que no coma, sea que practique una fiesta o no la practique, si lo hace para Dios, que sea para Dios. Ese es el tema alrededor del cual va a estar Pablo discutiendo, en referencia a la salvación, en referencia a la salvación y en referencia a la santificación. ¿Por qué esto es importantísimo entenderlo? Porque el hecho de que se predique una teología de suplantación, haciendo creer que Pablo lo que estaba enseñando era suplantar a la autoridad judía o de Jesús, eso no es cierto. Pablo lo que está definiendo es muy claro lo que es la salvación y que a través del sacrificio de Cristo es suficiente para salvarse. Pablo, además de negar justamente, perdón, los falsos maestros, además de negar la suficiencia de la obra salvadora de Cristo, dice, de los falsos maestros de Galacia, lo que hacían era desafiar justamente lo que Pablo estaba enseñando con su evangelio, al enseñar a los creyentes que deberían de confiar en la carne. Cuando hablo confiar en la carne,
tenemos que tener claro la definición de carne para cada uno de los escritores. Carne, cuando está hablando Pablo, Pablo está hablando de la humanidad y Pablo está hablando también de pecado. Confiar en la carne puede ser confiar en la humanidad y en algunas ocasiones se habla de la carne justamente como pecado en la teología paulina. Cuando Juan habla de la carne, Juan habla de humanidad, refiriéndose a la carne, que Jesucristo vino en carne y que nosotros no nos aprovecha la carne, está hablando de nuestra humanidad. En el caso de Pablo puede ser pecado o puede ser humanidad. Pero en este caso, básicamente, leamos lo que dice Pablo en el capítulo 3 de Gálatas, en el verso 3. Dice, tan necios sois. ¿A quién le está hablando? A los de Gálatas. ¿Cuándo? Recuerde que él se fue y un año después les está escribiendo porque estas personas le venían a enseñar que tenían que circuncidarse. Y le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Una vez que entendieron ustedes, una vez que yo les enseñé que la salvación es a través del Espíritu Santo, que la salvación es a través de la gracia y que el creer en esa salvación es a través de la fe, ahora van a terminar creyendo ustedes que deben de circuncidarse y hacer prácticas de los que se hacían en el Antiguo Testamento para salvarse. No, ustedes están equivocados. Eso no es así. Por eso le dice, tan necios sois. ¿Qué es la palabra necio? La palabra necio es alguien que sabe hacer lo correcto y no lo hace. Ya ustedes saben hacer lo correcto, ya ustedes saben que eso no los va a salvar, eso no los hace más santos, ni eso los acerca más a Dios. Pero también al contrario, el que se circuncide o no se circuncide, esos 3 puntos no les va a afectar. Por eso él dice que nada sois en la circuncisión, ni nada sois en la incircuncisión. A pesar, justamente, en el conflicto que tuvo él con Pedro, a pesar de que Pedro creía de verdad, de corazón, que el sacrificio de Jesús era suficiente, las acciones que él hizo realmente no reflejaban la creencia de lo que Pablo y él estaban enseñándole a los gentiles. Ahí es donde se da el problema justamente con Pedro, ese choque que se da donde Pedro empieza a aceptar el mensaje de los judaizantes, de aquellos que llegaban a Antioquía, para llegar a decirles a ellos que era necesario que se incorporaran, se insertaran a través de la circuncisión. Vean lo que dice Pablo en Gálatas 2, 15 al 16. Nosotros, dice, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, escuche, justificado, estamos hablando de salvarse, no está hablando de santificarse, está hablando de salvarse. Voy a leer la idea completa y les explico algo de la justificación. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Escuche, no por la fe, no dice la fe en Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo. Esto marca una idea teológica totalmente diferente y les voy a explicar porque la fe en Jesucristo es creer yo lo que Jesús hizo, pero la fe de Jesucristo es que lo que él hizo y su fe y lo que él creía que el Padre le mandó a hacer es lo que me salva. No es mi fe la que me salva, sino la fe de él en lo que él hizo, lo que me salva. Vuelvo a leer y préstele atención, mucha atención a esto. Nosotros, está hablando justamente Pablo, judíos de nacimiento, está hablando de su condición, y no pecadores entre los gentiles, porque él se consideraba judío, pero no era parte de los gentiles que iban a ser salvados. Sabiendo que el hombre no es justificado, ¿qué es ser justificado? Salvado, justificado es ser salvado, santificado es ser perfeccionado y glorificado es llevarlo al final. Esos son los 3 puntos de la salvación que son abordados en estas epístolas. Entonces, dice él, a ver, no, aquí no estábamos, ya lo habíamos pasado, ¿verdad? Aquí es donde estamos leyendo. Gracias. Dice, justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Recuerde, por favor, recalque esto, repase eso, póngalo con letras de neón, en negrita, en lo que sea, márquelo como sea, porque una palabra cambia toda una teología. ¿Por qué? Porque dice, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
toda la gloria, todo el honor, toda la potestad, toda la salvación se le está poniendo a lo que él hizo, no a lo que yo hago. Yo solo me beneficio de lo que él hizo, de lo que él creyó, de lo que él hizo para el Padre, de su obediencia. Yo salgo beneficiado. No es lo que yo creo lo que me salva, es lo que él hizo y yo creer en lo que él hizo. No sé si me estoy explicando. Esto es muy importante porque esto es algo vital dentro de la salvación. Saber que es Jesús el dueño y Señor de la salvación. Él es el dueño y Señor de todo lo que pase. Es dueño y Señor, y yo lo que debo de creer que Él es el dueño y Señor. Nosotros que también hemos creído en Jesucristo, ¿en qué? En eso que Él hizo, en la fe de Él, en toda su obra como Cristo. Entonces, para ser justificados por la fe de Cristo de nuevo, por la fe de Cristo, no por la fe en Cristo. Y perdone que recalque tanto eso, pero es que esa de a en hay una interpretación totalmente abismal y diferente, ¿verdad? De a en. Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué está diciendo? Por lo que usted hace no se salva, por lo que usted pretende y cree no se salva, usted se salva porque Jesús creyó, porque Jesús obedeció, porque Jesús se entregó voluntariamente, siendo Dios, se entregó, siendo Dios, dio la vida, siendo Dios, retomó la vida y resucitó. Por eso nos salvamos. Por lo tanto, no es nada de lo que yo diga, ni nada de lo que yo haga. Después del proceso de justificación, viene el proceso de santificación. Pero esta justificación, que es la salvación, que es la primera fase de la salvación, está sentada, está depositada en Jesús al 100%. Yo no puedo decirle al Señor que me salvo porque le pido que entre a mi corazón. Si usted quiere decirle eso al Señor, dígaselo, que igual que la circuncisión, nada es ni positivo ni negativo porque solamente es una circuncisión. El que yo diga, Señor, entra en mi corazón, esto no me salva, ni esto tampoco ni me salva ni no me salva. Me salva la fe de Jesucristo, la labor que Él hizo. Y yo debo de creer que eso es lo que me salva. Una vez que yo creo que el Señor me salvó, que el Señor operó en mi corazón, entonces ahí viene la respuesta a las obras. ¿Cuál es la respuesta a las obras? La respuesta es conducirme como Dios quiere que yo me conduzca. Pero aquí está el problema gentil. Dentro de lo que Dios dice que Él quiere que yo me conduzca, debo de ver el testimonio de Jesús de lo que el Señor me dice que debo de hacer. Entonces, ¿cuál es el testimonio básico de Jesús de lo que yo debo de hacer? Ahí es donde Pablo dice, si usted quiere guardar las fiestas, guárdelas, que sea para Dios. Si no las quiere guardar y quiere hacer otra cosa, entonces, bueno, no haga fiestas paganas, pero me refiero a que no lo va a llevar al infierno, ni lo va a hacer menos santo el que no lo haga. Pablo dice, esto nada es. Pero ahí es donde quiero rescatar esto, y este pero póngalo en grandote. Lo normal, lo, lo que sería lógico, es que una vez que usted es salvado por Jesús, usted quiera hacer lo que Jesús quiere que se haga. ¿Y qué es lo que quiere que Jesús que se haga? Uno, que ame a Dios por sobre todas las cosas. Dos, que guarde los mandamientos. Tres, que le enseñe a otras personas lo que usted está aprendiendo. Por eso dice, id y hacer discípulos. No dice vaya y salve personas. Ese es un error. Nosotros no salvamos a nadie. Haga discípulos. O sea, los que una vez Él salva, usted los disipula. Haga discípulos. ¿Qué otra cosa nos enseña al Señor? Practiquen la cena. Practiquen esto en memoria mía hasta que yo regrese. Ámense unos a otros. Ahí va todo lo que va alrededor del evangelio que el Señor nos presenta a nosotros. Esto es lo que a Él le agrada. Una vez que yo entiendo esto, si el hermano que está al frente no come cerdo y yo sé que el mandamiento es amar a mi hermano como a mí mismo, pues yo respeto eso. Y si mi hermano que está al frente le dio por comer cerdo, entonces yo no lo voy a enjuiciar porque eso ni lo salva, ni eso ni lo condena, ninguna de las dos cosas. Solamente está haciendo algo que tal vez usted no haría y él lo está haciendo, pero el Señor dice, la comida nada es. Bueno, el Señor, me refiero a Pablo, Pablo dice, la comida nada es. Si comes, que sea para Cristo, y si no comes, que sea para Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo está entendiendo que lo natural es que usted haga lo que agrada a Dios. ¿Y cómo yo hago lo que agrada a Dios?
recibiendo el testimonio de Jesucristo. Capítulo. Vamos a empezar a leer Gálatas con todo esto que hemos aprendido, con todo esto que tenemos desde la clase pasada hasta esta, y a partir de este momento empezamos a leer Gálatas con el entendimiento que tenemos. Preguntas antes de que empecemos a leer o aportes también, no solo preguntas. Si usted dice, mire, tengo esto, conozco Pastor esto. George, Dígame, Max. quiere decir que entonces todas esas cartas él las escribió más o menos en un periodo de 8 años. Según el gráfico que le mandé, ahí lo va a ir viendo en un periodo más o menos de tal vez entre 8 y 10 años, porque él fue muerto, fue asesinado en el año 65, si no me equivoco, 64. Allá al final está cuando hace su último viaje. Entonces, en ese periodo, empezó a escribir la primera carta un año después de haber salido de Galacia. Algunas las escribió desde Corinto hacia los Éfesos. En cada uno de los viajes le mandaba cartas a los anteriores. Por eso es que lo vamos a estudiar en esa secuencia. Entonces quiere decir que fue muy intenso. Fue el periodo corto e intenso. Fue muy fuerte, muy intenso. Porque el periodo de él en sus viajes, ¿verdad? Antes ya había predicado en Jerusalén, pero sí fue muy corto el tiempo, ¿verdad? Antes de que fuera asesinado en manos de los romanos, ¿verdad? Ahora, algo que no me quedó muy claro, quiere decir que la justificación se produce en el momento que Cristo es sacrificado, que Él se entrega en todo ese proceso, cuando logramos la salvación. Cuando Cristo es crucificado, se hace la obra milagrosa cuando Él resucita. No solo cuando es crucificado, sino cuando Él resucita. Ahora, déjeme separar esto de la justificación porque esta pregunta es muy importante. Yo debo de separar la salvación de esta manera. Cuando la gente dice, es que yo para salvarme tengo que pedirle al Señor que entre en mi corazón, no entiende la justificación. Cuando yo digo, ejemplo, yo para salvarme tengo que practicar obras de justicia para ser salvo, no entiendo la santificación. Y cuando yo digo que si yo no hago esto y no tengo esto, no voy a entiendo la hacer, glorificación. no entiendo la glorificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es pagar el precio. ¿Qué es pagar el precio? Dar por satisfecha la justicia de Dios. Eso solo se dio en la cruz del Calvario. Una vez que se da la cruz del Calvario, el Señor muere y resucita, eso paga la justificación. Y el Señor viene, salva a quien Él quiere. Nadie puede atender a la voz de Dios si no es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a uno cuando lo justifica, o sea, lo sella para salvación. Después viene el Espíritu Santo y empieza a derramarse para capacitar a la persona para que la persona empiece a responder con las obras correctas dentro de la edificación de la iglesia. Pero una vez que el Espíritu Santo lo sella, el hombre ya puede escuchar la voz de Dios, porque antes de eso están muertos en delitos y pecados, no puede seguir a Dios, no puede obedecer a Dios, entonces tiene que haber una obra milagrosa. Cuando la persona le dice que levante la mano para que acepte a Cristo y la persona levanta la mano y verdaderamente está con el corazón, con la intención de que Cristo sea su Señor, esta obra de levantar la mano ya es un milagro que ocurrió en el corazón. Si no ocurre ese milagro en el corazón, nadie levanta la mano, nadie camina hacia Dios. Es lo que Pablo enseña en el libro de Romanos, es lo que vamos a aprender justamente a través de la teología paulina. Una vez que se da esta operación, que es la justificación, que la gente la conoce como salvación, pero la salvación es un conjunto de tres etapas de ella, empieza lo que es la santificación. ¿Qué es la santificación? Empezar a sacar de mí lo que a Dios no le gusta para empezar a depositar en mí lo que a Dios le gusta. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo también. Solo que el Espíritu Santo selló para salvación y el Espíritu Santo es el que viene y empieza a preparar al corazón del hombre para que agrade a Dios y pueda terminar en la glorificación como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Estas tres cosas en conjunto se llaman salvación. No es solo uno de los tres puntos. Es Dios salvó, es Dios está salvando y es Dios salvará. Estas tres cosas son las que aborda la teología paulina. Repito, salvó, está salvando y salvará. ¿Qué es? Justificación, santificación y glorificación. ¿Cómo lo explica el apóstol también? Dios empieza la buena obra, Dios la perfecciona y Dios la termina. Esto todo en conjunto es salvación. ¿Puede alguien escaparse de que Dios lo salve en su gracia irresistible? No, porque eso viene de Dios. Es eso justamente la fe de Cristo y no la fe en Cristo. La fe de Cristo es el primer paso. La fe en Cristo es el segundo paso. La fe en Cristo entonces es lo que yo creo que Él hizo, que me ayuda a mí a dar un resultado positivo
a lo que Dios quiere de mí. Y la fe de Cristo termina nuevamente entendiendo que lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Que en las manos de Él, dice Él, de lo que me diste, absolutamente nada he perdido. No hemos entrado a Gálatas y no hemos entrado a Romanos, y ya con solo eso deberíamos tener claro que si usted y yo estamos hablando de Jesús, cuando digo usted, no estoy hablando solo con Max, estoy hablando con todos los que están acá, que si usted y yo estamos hablando de Jesús es porque Dios hizo ese milagro en nosotros. Que si hubiera sido por nosotros no hacemos nada. Dice Génesis en el capítulo 6, cuando Dios le habla a Moisés, dice que el hombre siempre va de continuo al mal. Pablo, dentro de su teología, dice que no hay justo ni hay no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos a una vez se apartaron. O sea, el hombre está cerrado, está con los oídos tapados. Pero una vez que el Espíritu Santo justifica, viene y hace el milagro de la justificación, que es pagar lo que realmente hay que pagar como para dar por satisfecha la justicia de Dios, se abren los oídos, se abren los ojos y se abre el entendimiento para dar obras de justicia. ¿Qué son obras de justicia? Justamente lo que Santiago dice, no es por obras para que nadie se gloríe, pero también dice que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. ¿Por qué? Porque si yo soy salvo, voy a actuar correctamente. Si yo no soy salvo, yo no voy a actuar correctamente. Ahí es donde Jesús dice que por los frutos se conocen a las personas. Porque una persona que es salvada va a dar frutos de justicia, va a dar frutos de bondad. Una persona que no es salvada no va a dar frutos o los dará por un tiempito y después deja de darlos porque no es su naturaleza. A eso se refiere la salvación. Ese es todo alrededor de la teología paulina. O sea, ese es el centro de todo. No es porque se circuncide o porque no se circuncide. No es porque practique las fiestas o porque no las practique. No es porque coma kosher o no coma kosher. No es por nada de eso. Ustedes están dentro del cuerpo de Cristo y se salvaron porque a Dios le plació, porque Dios quiso. Y como Dios quiso, es una obra de la fe de Cristo, de lo que Él hizo. Una vez que eso pasa, entonces ahora sí, les toca a ustedes dar una respuesta a esa salvación. Les toca a ustedes dar testimonio de esa salvación. Es como que si nosotros no supiéramos que somos salvos y cuando nos damos cuenta que somos salvos, que el Espíritu Santo viene a nosotros, empezamos a funcionar de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Esto de teología paulina, mire, nos va a tomar a nosotros mucho, mucho, porque resulta que alrededor de la falta de comprensión de esto es que se hace el rechazo justamente a los judíos, y Pablo lo dice en Romano, no se jacten ustedes, hablando de los cristianos, no se jacten porque la raíz y el árbol son ellos, nosotros somos insertados ahí. ¿Quién abrió el micrófono? Yo, doctora. Dígame, Ania. Bueno, ya casi me contestó ahorita al final, porque esto es aplicable para los judíos y para los gentiles. Es correcto, es correcto. Ni estos, Ania, deben de creer que no necesitan de Cristo, ni estos deben de creer que no necesitan del judaísmo. Pero ¿por qué nosotros necesitamos del judaísmo? ¿Para salvarnos? No, para entender, para poder entender a Jesús. Eso es lo que Pablo dice. O sea, Pablo lo que está diciendo es, yo me dispuse a predicar no otra cosa sino es a este crucificado. ¿Por qué? Porque es Jesús y alrededor de él todo lo que nosotros vamos a aprender ahora. ¿Qué aprendo yo del judaísmo? Aprendo de las figuras, de las profecías cumplidas. Aprendo de lo que significa realmente santificación. ¿Dónde aprendo yo? En el tabernáculo me enseña todo eso. ¿Y cómo hago yo para aprender eso si yo desecho esto y digo, es que estoy atado a la ley y no es por la ley porque ahora es por gracia? Y qué bueno la pregunta que hizo Ania, porque la pregunta es, cuando se dice la era de la gracia, la mayoría de la gente que defiende la suplantación, dice es que es por gracia porque a partir de que Jesús vino, inició el periodo de la gracia. Una vez que Jesús vino y fue crucificado y resucitó, inició el periodo de la gracia. Y eso es un gran error. Ahorita se los explico, le doy paso a Erna para que me diga qué es lo que tiene como pregunta. Gracias, pastor. Yo tengo una duda. En el momento que uno hace la oración de que acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador, como que no, bueno, lo digo por mí, hablo por mí. En ese momento yo como que no termino de
¿cómo le explico? Como hacer yo ese recibimiento de Jesús hasta que haya un arrepentimiento sincero de mi parte, es cuando yo estoy aceptando a Cristo en mi corazón, en mi vida, aceptando que yo debo cambiar ya mi forma de vida, mi forma de pensamiento, mi forma de actuar en los caminos ya ahora sí de Cristo. No sé si yo estoy equivocada. No está equivocada. Solo déjeme aportarle un poquito más. Es que lo que usted está aceptando no es salvarse. Lo que usted está aceptando es ser lo que Dios quiere que usted sea ahora. Porque la salvación no se da en el momento que usted dice acepto a Cristo. Eso se dio, dice Gálatas y dice Romanos a través de la teología paulina desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo fue la fundación del mundo? Cuando Dios vino y hizo el mundo. Hizo a Adán, hizo a Eva. Y dice que usted y yo nos salvamos desde antes de eso. Dios nos salvó. Desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo levanto la mano y yo acepto a Cristo, yo no estoy aceptando la salvación. Yo levanté la mano porque Dios me salvó. Yo estoy aceptando vivir conforme a los mandamientos del que me salvó. Entonces, el texto de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué le está diciendo? A los que creen en ese momento, no, porque dice que la salvación es desde antes de la fundación del mundo. Y yo no puedo creer si el Espíritu Santo no me, ¿cómo se llama? No opera en mi corazón, porque estoy imposibilitado a creer. Más a todos los que creyeron es a los que creyeron lo que le está pasando en el corazón. ¿Qué me está pasando? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? Porque ahora no hablo las mismas cosas. Porque ahora no digo las palabras. Voy a ponerme en la mente de Erna. No es que puedo hacerlo porque no soy quien para hacerlo, pero voy a tratar de hacer una ilustración. Erna viene y de un momento a otro siente un deseo y dice, yo quiero aprender, yo quiero aprender del Señor, pero ¿de dónde viene eso? Eso no viene de Erna, eso viene del Espíritu Santo. Una vez que alguien le dijo a usted que aceptara a Cristo, pero no es por lo que dijo la persona, es porque ya Cristo le había salvado. Entonces, esa persona que le dice a usted que si lo acepta, lo que hace es un clic en su alma. Hace un clic y le dice, tú eres mía. Entonces usted recibe el vivir como el Señor quiere que viva. Eso es lo que recibimos. La forma en que Él dice que nosotros vivamos. Y una vez que empezamos a recibir la forma en que Él dice que vivamos, eso se llama santificación. Y nos lleva a la glorificación. Pero si yo creo que yo me salvo porque digo que acepto a Cristo, ¿dónde pondríamos a aquellas personas que Jesús dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre hablamos en lenguas? Y Él dice, apartados de mí, hacedores de maldad, y a eso los manda al fuego eterno. Eso no los manda a un castigo, los manda al fuego eterno. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno con Satanás y sus ángeles. Porque estas personas no tuvieron conversión, solo fueron religiosas durante toda la vida. ¿Quiere decir algo, Erna, para darle paso a Ania, que abrió ahí el micrófono? Excelente, pastor, la explicación. Ya ahora lo tengo más clarito. Perfecto. Y esto es todo lo que vamos a ver en Gálatas y en Romanos. Ania, ¿quieres decir algo? Pastor, como en mi caso personal, cuando yo acepté al Señor, yo lo vi de la forma del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y que resucitó y que Él llevó toda su carga de mi pecado, mis enfermedades, todo. Entonces, como hizo ese sacrificio por mí, yo lo quiero recibir en mi corazón y que entre en mí. Así lo vi. Pero hay personas que exactamente hace ese clic y busca la santificación, o ya uno empieza un proceso de cambiar, porque ya el espíritu empieza en uno, como el jalonazo de orejas, que siempre digo yo. Pero hay otras personas que lo reciben, o como dice usted, levanta las manos, lo recibe, pero no hay cambio. No hay cambio porque no hay operación de Dios en ellos. Lo hicieron por emoción, lo hicieron tal vez porque, no lo sé, por aburrimiento, porque alguien los cansó y voy a decir que sí para que se vaya porque ya me tiene mareado. No lo sé por qué, no puedo hablar de eso porque eso solo lo conoce el Señor, ¿verdad? Pero realmente la operación de Cristo en nuestros corazones es la que hace que tengamos una respuesta al llamado. El Señor lo dice de esta manera. Jesús es maravilloso para explicar.
mis ovejas oyen mi voz, me reconocen y me siguen. Para oír la voz del Señor tenemos que haber resucitado. Si no se resucita, no se puede oír la voz del Señor. Me parece que algo quiere decir Alejandro. No sé si estoy equivocado y para que no me haga retorno, cerraría yo aquí. Pastor, ¿tiene ruido ahí? ¿Tiene ruido? No. No si yo cierro, porque me haría retorno, pero cierro y me hace la pregunta y yo vuelvo a abrir. No, pastor, que entonces con eso que usted nos está diciendo, bueno, ya nosotros más o menos ya lo teníamos. Bueno, aquí estoy con Eric, estamos un poquito tarde por algo pasó ahí. Pastor, lo que nosotros nos está haciendo, vamos, yo siento que lo más importante de este estudio y que hay un abismo entre otros creyentes es entender que nosotros no tenemos ninguna participación en lo que es la salvación. La salvación es un regalo totalmente gratuito. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que todo viene de Él, no es por nuestra fuerza, no es porque yo haga algo. Eso es lo que nos va a definir a nosotros y nos va a abrir más el entendimiento. ¿Estoy bien así, pastor? Bueno, está bien, pero el término lo está utilizando mal. Nosotros tenemos participación en la salvación, porque recuerde que la salvación son 3 puntos. No tengo participación en la justificación. Eso es lo que yo debo entender. Salvación es un todo. ¿Y por qué tengo participación en la salvación? Porque la salvación conlleva a una responsabilidad de conducirme de acuerdo a lo que Dios me dice. ¿Para salvarme? No, para agradar a Dios. Porque Dios me justifica y Dios me glorifica. Y en el medio de eso está mi responsabilidad humana de hacer lo que Dios quiere que yo haga para que agrade a Dios. No sé si con eso me estoy explicando, Alejandro. Listo, pastor, ahora sí ya estaba muy mal ahí, está bien, perfecto. Ok, ¿por qué es importante entender esto? Porque todo esto es lo que Pablo está explicándole a los Gálatas, Pablo le está explicando a los Corintios, Pablo le está explicando a los romanos. Una vez que divorciamos la teología paulina y explicamos 2 o 3 versos por aquí sueltos, 2 o 3 versos por allá, sin entender al autor, sin entender su pensamiento, nosotros nos desligamos de realmente lo que Pablo está enseñando. Pablo no está enseñando jamás a desafiar la ley, jamás a dejar de lado a los judíos, porque en el libro de Romanos él es muy claro, no se jacten, dice, no se jacten ustedes, porque Dios nos puso a nosotros en medio de las ramas que fueron desgarradas, hablando del judaísmo, y nos puso a nosotros para que fuéramos parte del olivo, para que fuéramos parte de la savia. ¿Quién da la savia? Jesús. ¿Quién es la raíz? Es Jesús. Y las ramas desgarradas justamente es el pueblo de judío donde nosotros somos metidos. Y ahí entonces él dice, ¿dónde está la jactancia? Dice, o sea, ¿por qué ustedes se creen más que ellos? ¿Por qué? Porque si Dios, oiga lo que dice, si Dios no se lo pasó a ellos por alto, ni a los ángeles, ¿por qué piensa que a ustedes se los va a pasar por alto? Estoy parafraseando lo que Pablo está diciendo, pero Pablo está diciendo, tan responsables son ustedes delante de Dios como lo son ellos. Pero ni ellos ni ustedes se salvan porque quieren. Ustedes se salvan porque Dios quiso salvarlos. Esa es la teología paulina. Y sea gentil o sea griego, no importa quién sea mujer o sea hombre, sea de color que quiera, de la nacionalidad que quiera, y voy a incluirle esto, yo, sea de la religión que sea, cuando Dios quiere lo saca de donde sea, así sea de los krishnas, así sea de los musulmanes, así sea del catolicismo, así sea del evangélico, de donde Dios quiere sacarlo, lo saca y lo hace soldado de Cristo, siervo de Cristo, porque es una operación de Dios, no es de nadie más. Es Dios el que hace eso. Hay gente que se salva sin haber oído del Señor en toda la vida y un momento a otro alguien le dice, ¿quiere aceptar a Cristo? Y levanta la mano. ¿Sabe usted que cuando Pablo llegaba a predicar se convertían 3,000 personas? Cuando Pedro llegaba a predicar se convertían 4,000 personas. Pero pregúntese, ¿qué personas se convertían de esa zona? Si ahí nadie había ido a predicar, nadie. Jesús no había ido a predicar a esa zona, a Capadocia, a Bitinia, hasta esa zona de la tierra no había todavía nadie ido a predicar. Y llegaban y predicaban y se convertían 3,000 personas. ¿Por qué? Porque lo que hacían era responder a la justificación en el momento que la
fe que viene por el oír la palabra de Dios, acciona, activa, le hace clic al individuo. Y en ese momento usted dice, algo está pasando en mi corazón, algo me está pasando. Yo no sé, mis hermanos, yo no sé, mis hermanas, pero yo creo que ustedes se hacen un examen propio. Ustedes se hacen un examen de sí mismos. Solo piensen cuando ustedes fueron a la congregación que fueron, cuando ustedes fueron donde el predicador que fueron, cuando ustedes se reunieron en la reunión que se reunieron, ¿por qué fueron? Solo piense esto, piense por qué fui, piense por qué fui. Porque me insistieron, pero cuando nosotros no queremos nada, nadie nos hace ir a ningún lado, a mí no me importa eso, ustedes están locos, ustedes son unos panderetas, ustedes son unos atajapapaya, ustedes son esto y son aquello y esto no lo quiero nada, pero de un momento a otro algo pasa y empiezo a moverme, empiezo a querer abrir un canal de televisión, empiezo a querer poner una música, me empieza a interesar lo que no me interesaba, porque eso es el Espíritu Santo que opera en nosotros. Una vez que escuchamos la voz del Señor y dice, ven, sígueme, no hay más explicación. Caemos rendidos ante esa voz. Y esa voz puede estar en la boca de un predicador, puede estar en una canción, puede estar en una lectura, puede estar en las circunstancias, puede estar donde Dios quiera, porque la voz de Él sale a través de donde Él quiera. Había un ladrón que estaba al lado de Él. Yo le calculo 40 años que tuviera el ladrón, esos años se los pongo yo, no lo sé, pero no se discipuló, no se bautizó, no fue a una iglesia, no recibió imposición de manos de nadie, nadie declaró sobre él, nadie le sacó un Nuevo Testamento, nadie le regaló el pasaje para que fuera, nadie le invitó a comerse un fresquito en la iglesia, vamos a comer tamales, nadie, nada, ese hombre estaba ahí al lado, era un hombre, un criminal, por eso estaba ahí en esa cruz. Y de hecho, en los primeros textos dice que los dos ladrones le hacían al Señor escarnio, los dos. Pero un momento determinado uno le dice al otro, mire, no, pero él no ha hecho nada. Nosotros tenemos y debemos estar aquí, pero él no ha hecho nada. Y se voltea y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor se voltea y le dice, ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo que cambiara ese corazón que primero lo estaba ofendiendo? ¿Qué hizo que cambiara esa forma? El Espíritu Santo que operó en él. O se volteó Jesús y le dijo, mire, acéptame para poder que te vayas conmigo, acéptame, recíbeme. O Juan, que estaba abajo, le dijo, mire, recibe a Jesús antes de que te mueras, o ladrón que está siendo crucificado. O le dijo a algún centurión, mira, rechaza ese, ni nadie le dijo ni a favor ni en contra. Nadie, vino la gracia del Espíritu Santo maravillosa y llegó a su corazón y lo identificó con el que estaba siendo crucificado. Y él dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Eso hacemos nosotros. Eso es recibir al Señor. Recibir al Señor no es justificación. Recibir al Señor es decir, mira, si es cierto, este es inocente y yo soy culpable. Él es inocente y yo soy culpable. Eso fue lo que reconoció el ladrón. Él es inocente, yo culpable. Yo merezco esto, él no merece eso. Y el Espíritu Santo le enseñó a él, le abrió el entendimiento para ver que el que estaba muriendo ahí era la puerta a la vida eterna. Si no, no se hubiera dado cuenta. Era imposible que se diera cuenta si hubiera sido por sí mismo. No sé si con esto me estoy explicando, porque alrededor de esto va todo, alrededor de todo esto va la enseñanza, mis hermanos. Cuando usted y yo creemos que es por lo que hacemos, no, lo que hacemos es una respuesta a lo que él hizo. Mi fe, por favor, acuérdense de lo que leímos. Mi fe en Jesús es gracias a la fe de Jesús. Mi fe en Jesús es gracias a la fe de Jesús. ¿Qué es fe? La palabra fe se conoce como estancia. La palabra fe es como un asiento, como una base, y sobre eso se construye absolutamente todo. Es como la primera base que un ingeniero pone para poner todo un edificio arriba. Eso es estancia. Es donde se sienta algo. Entonces, la fe de Jesús es esa estancia donde mi fe va a ser edificada hacia arriba, en lo que Él creyó, en lo que Él enseñó, en lo que Él dio testimonio. ¿Qué fue en lo que Él creyó? ¿Qué fue en lo que Él dio testimonio? En lo cual hoy yo creo y hoy construyo sobre eso. ¿Sabe qué fue lo que Él creyó? Lo que lo hizo
a usted y a mí que podamos entrar dentro de ese propósito. Vámonos a Juan, por favor. Acompáñenme a Juan y le voy a decir qué fue lo que escribió Juan acerca de la fe de Cristo. Cuando digo la fe de Cristo, no es que no sea Dios, sino que eso fue lo que le enseñó y eso es en lo que nosotros nos construimos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan, ya no salimos de Gálatas, no hay problema porque estamos hablando de salvación. Que usted tiene que decirle a una persona que si quiere recibir a Cristo, si quiere dígaselo. No hay problema, no está haciendo más ni está haciendo menos. La respuesta va a ser del Espíritu Santo. Pero esto es lo que usted y yo tenemos que creer. En el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Por favor, cámbiele a esta palabra verbo, que la palabra correcta es logos. Logos es generador. ¿Qué es un generador? De donde sale toda la energía. Cámbiele esa palabra verbo por la palabra Jesús. No porque se lo tenga que cambiar, es entendible, pero le va a dar un sentido diferente. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. ¿Ve cómo va el entendimiento siendo diferente? Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ahora, ese principio en el cual estaba Jesús, en el cual era Jesús, el que hizo todas las cosas, Génesis, nos devolvemos al capítulo 2. A esto es que nos está mandando Juan. Y ahora les voy a explicar por qué. Primero, en el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estaba ahí? Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Creando las cosas. ¿Para qué? Para Él. Ahora vámonos al capítulo 1, al verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos, incluya el Padre, incluye al Hijo, a Jesús y al Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Ahora vámonos a Juan de nuevo, capítulo 17. Porque esto es lo que yo estoy creyendo, en la fe de Jesús. ¿Cierto o no? Juan capítulo 17. Usted lo único que tiene que hacer es ordenar los textos de la manera correcta y los textos le van a hablar de su salvación y de mi salvación. Juan capítulo 17. Acuérdese lo que tiene en la mente. Acuerde que estamos creyendo en la fe de Jesús, que es en lo que él creía y en lo que él enseñaba. Verso 1 de Juan 17. Estas cosas habló Jesús. Ahora le puede cambiar si quiere a logos o al verbo. Estas cosas habló el logos, estas cosas habló el verbo. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, al verbo, al logos, para que también tu Hijo, el verbo, el logos, te glorifique a ti, el Padre. Como le has dado potestad sobre toda carne, humanidad, para que dé vida eterna a todos los que le distes. No dice los que le aceptaron, a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, escúcheme por favor y preste atención y váyase conmigo al Génesis cuando lee esto. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese. ¿Cuándo? Cuando estaba diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso es la fe de Jesús. Eso es lo que usted y yo tenemos que creer. Tenemos que creer que somos justificados, puestos en el camino de la santificación, porque Dios lo quiso. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No por lo que hagamos o por lo que no hagamos. Es por lo que Dios quiso hacer en nosotros. Una vez que Dios hace en nosotros, usted y yo vamos a tener una respuesta natural. Una respuesta natural es que voy a querer hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque entiendo lo maravilloso, lo hermoso que Él hizo. Y si no entiendo lo que Él hizo, antes de Gálatas, váyanse conmigo a la teología paulina de Filipenses, capítulo 2. Viajen conmigo a Filipo y llevemos esta carta a los filipenses que están aprendiendo en ese momento lo que usted y yo estamos aprendiendo. Filipenses, capítulo 2. Voy a leer a partir del verso 3. Y voy a hacer pequeñas referencias a la hora que leo esto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Súmele la circuncisión, súmele las comidas, súmele las fiestas, súmele el guardarse, súmele todos los ritos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio. Súmele las fiestas, súmele las circuncisiones, súmele las comidas, súmele todo esto. Cuando digo súmele es porque él está escribiéndole a gentiles que se han convertido al cristianismo. Entonces le dice, cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y viene una bomba. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué es el sentir? Lo que Jesús hizo, lo que Jesús creyó, lo que Jesús dejó como asiento, como fundamento, como base sobre la cual usted y yo vamos a caminar, sobre la base que usted y yo nos vamos a comportar, sobre la base que debería ser su fe, mi fe en Jesús, en la fe de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, no igual. ¿Por qué? Porque no era igual, él era sin pecado, semejante es que se parecía, pero no tenía pecado, ni tuvo pecado, ni jamás tendrá pecado. Por lo tanto, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, vulnerable, con la posibilidad de morir, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, sino que él decidió hacerlo, haciéndose obediente hasta la muerte. Un Dios inmortal, un Dios eterno, se puso en la posición de morir. ¿Y muerte cómo? En cruz, donde solo los criminales eran llevados, donde las personas pagaban siendo avergonzadas. Por lo cual, por eso que le estoy diciendo, porque Dios siendo Dios decidió venir por nosotros, porque nos vio desde antes de la fundación del mundo, porque la gracia no inicia en la cruz, sino la gracia inicia desde antes de la fundación del mundo, porque la gracia es gloria en descenso, la gracia es un don inmerecido, la gracia es un regalo de Dios desde antes de la fundación del mundo, Él lo planeó. Por esa razón, verso 9 dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que significa autoridad, sobre todo nombre, sobre toda autoridad. Para que en el nombre, autoridad de Jesús, no el nombre G-J-E-S-U-S, sino en la autoridad, lo que significa de Jesús, se doble, se rinda, se doble toda rodilla. ¿De quién? De los que están en los cielos, que incluye a los ángeles, a los querubines, a los serafines, a todo el coro celestial, de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Qué incluye en la tierra? Incluye a usted, a mí, a la creación, a los animales, a los árboles, a todo lo que está en la tierra y lo que incluye en la tierra, pero no solo eso, y debajo de la tierra, porque hasta los demonios creen y tiemblan por la autoridad de Jesús.
y toda lengua, hablando de nosotros, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Eso es lo que usted y yo tenemos que recibir. Eso es lo que usted y yo tenemos que creer. Eso es lo que jamás, bajo ninguna circunstancia, una persona que ha sido redimida por el Espíritu Santo va a rechazar. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué significa? Creen que yo soy ese que dice eso. Soy ese que hizo las escrituras. Y que no hay nada que se haga, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no se presente delante de él a pedir permiso. Hasta los demonios le dijeron: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, déjanos entrar en aquellos cerdos. Y tuvieron que pedirle permiso. De la misma manera que tuvo Satanás que llegaron de Dios para que le permitiera tocar a Job. Porque ni Satanás, ni nada del cielo, ni nada de la tierra, ni de debajo de la tierra puede hacer nada que el que tiene toda potestad sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra, diga sí o diga no. ¿Quién somos nosotros para creer que podemos torcerle el brazo a Dios y decirle no me salve? Porque yo me salvo cuando yo quiera salvarme. Jamás, jamás. Dios, cuando quiere salvar a alguien, le va a impactar la vida y le va a transformar el corazón a tal grado que usted va a sacar tiempo para aprender de él un lunes, tiempo para aprender de él un martes, tiempo para aprender de él un miércoles, tiempo un jueves, un viernes, un sábado y domingo, y si puede inventarse más días, usted quiere estar aprendiendo de él, porque él dijo que la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo, y yo quiero conocerlo, porque yo quiero agradarlo de la manera que a él le gusta, de la manera que él quiere ser agradado. Yo quiero adorarlo como él quiere ser adorado. Yo no quiero seguirme equivocando, yo no quiero cometer los errores que cometí antes. Por eso, Señor, ven a mi vida, transforma mi espíritu y guíame en este proceso de santificación, porque yo quiero ser más como tú y menos como yo. Eso es la fe de nosotros en Cristo, basado en la fe de Cristo. Eso es lo que Pablo le está enseñando a esos Gálatas, eso le está enseñando a esos romanos, y le está diciendo: la circuncisión, nada es. La incircuncisión, nada es. No sean juzgados por fiestas, no sean juzgados por nada de esto. ¿Por qué? Porque él lo dice muy claro cuando él dice: si vivimos, vivamos para Cristo. Y si morimos, muramos para Cristo. Sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos. Yo creo que es muy claro entender esto cuando el Espíritu Santo ha sellado nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo nos da entendimiento. Pero cuando ya yo lo entiendo, yo debo de responder consecuentemente a ese mensaje. Eso es donde el Señor dice: al que tiene oídos, que oiga. Porque parece tonto decir que al que tiene oídos que oiga, porque el que tiene oídos va a oír. Pero la palabra en hebreo es hiperacusia, en griego es hiperacusia. La palabra en hebreo que se dice ahí, al que tiene oídos que oiga, se llama Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Dios es uno. La Shema se compone de dos palabras que usted y yo no tenemos en español, que están fusionadas. Es oiga y obedezca. Esa es la Shema. Oiga y obedezca. En el centro no hay nada. El hombre, por naturaleza, oye, piensa y obedece. Entonces, cuando el hombre oye y piensa, se desvía del camino. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? Empezó a escuchar y empezó a pensar, a decir: esto es lo que me sirve a mí porque es bueno y es agradable y me da sabiduría. Cuando el hombre oye y obedece sin cuestionar lo que la palabra de Dios dice, entonces el hombre tiene un fin correcto. Por eso el Señor le dice que nosotros, al que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, está diciendo: oiga y obedezca. Deje estar haciéndose tantas preguntas y crea en lo que Jesús dijo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Fácil, sencillo. Pablo lo explica en un montón de cartas, pero Jesús lo dijo de esta manera: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y escuche, nadie viene al Padre si no es por mí.
Y nadie viene al Padre si el Padre no le atrae. ¿No le parece a usted que es bastante claro el mensaje? ¿No le parece a usted que nosotros no necesitamos cuestionarnos tanto y solamente caer de rodillas y decirle, Señor, gracias? Gracias por tu justificación. Gracias, Señor, por la santificación. Gracias, Señor, por la glorificación. Gracias, Señor Jesús, por la salvación. Ahora entiendo lo que es la salvación. Ahora entiendo que la salvación no depende de mí, pero sí hay una responsabilidad de responder en consecuencia a ese gran, hermoso, enorme, incomparable, irrepetible sacrificio. Eso fue lo que le dijo a los fariseos. Ustedes están viendo lo que los profetas hubieran querido ver. No les voy a dar más señal que la que está al frente de ustedes, que es la señal del profeta Jonás. Entonces la gente dice que la señal del profeta Jonás es los 3 días que estuvo en el sepulcro, porque así lo dijo él, que estuvo en el vientre del pez grande. Pero no es esa la señal. Eso es parte de la señal. La señal es que dice el texto de Jonás que hubo un pez preparado para ese momento. O sea, no se pregunte qué clase de pez era, si era ballena, si era delfín, si era lumina, no se pregunte por eso. Había un pez especial para ese momento. La señal es el pez. No hubo un pez antes ni un pez después, porque se fue diseñado para esa ocasión. Es lo que les está diciendo, aquí estoy yo. Soy único, único. No hay uno antes ni uno después que yo. Soy único porque yo soy Dios, que estoy hecho carne delante de ustedes para salvarlos, porque yo no vine a buscar y a salvar, perdón, porque yo no vine a condenar al mundo, sino yo vine a buscar y a salvar lo que se perdió. Y para que ustedes sepan que si mis palabras son verdaderas, cuando me crucifiquen, yo voy a resucitar al tercer día. Pero yo soy el único que puede resucitar por su propia cuenta. Nadie puede resucitar por su cuenta. Hubieron antes que él muchos resucitados, pero él los resucitó. Pero él se resucitó a sí mismo, a través del poder del Espíritu Santo. Y el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, opera en nosotros, dice Pablo, para salvación. Y cuando usted entiende la salvación, significa que el poder que operó en él opera para llamarme, sacarme de la muerte, enseñarme esto que me está enseñando y llevarme al final. ¿Por qué? Porque la meta está asegurada gracias a Jesús, no gracias a lo que yo hago. Y yo no voy a poder hacer nada en contra de lo que el Señor me demanda, porque hay un Espíritu Santo adentro que me está contristando y me está diciendo, a Dios no le agrada eso. Cambia y devuélvete a los pasos. Regresa al primer amor. No importa cuántas veces nos caigamos, el Señor va a extendernos la mano y nos va a subir a la barca. No importa cuánto nos querramos alejar, el Señor va a estar constantemente buscando a la oveja perdida. No importa que nosotros seamos rebeldes a donde estemos en el charco y nos levantemos, Él nos va a esperar con los brazos abiertos y va a correr hacia nosotros y nos va a besar y besar y besar y abrazar y ponernos una capa de autoridad y un anillo y va a decir, venga y entre porque hay una fiesta, porque mi hijo era muerto y ahora vive. Esa es la teología de Pablo, esa es la enseñanza de Pablo, eso es lo que atraviesa el alma y atraviesa el corazón y nos impacta de tal manera que es imposible que no podamos ver a Dios detrás de todo lo que está haciendo. Es imposible que no podamos ver a Dios en las palabras de las personas que Él utiliza para mandarnos el mensaje y decirnos, yo los salvé, ustedes no se salvaron, yo los salvé, yo quise voluntariamente dar mi vida y yo la di y la vuelvo a tomar. Porque tengo el poder para hacer eso. Y una vez que yo hago eso, lo puedo hacer con ustedes. Por eso tengo en mi mano a los candelabros y tengo a los ángeles, porque yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Porque en mis manos está el poder sobre la muerte y la vida. Y nada, absolutamente nada, puede hacer nadie afuera de lo que yo permito o no permito. Eso se llama salvación, mis hermanos. Eso se llama soberanía.
Eso se llama entender lo que Pablo le está enseñando a los Gálatas y lo que Pablo le está enseñando a los romanos, a los efesios, a los filipenses, a todos ellos. Alrededor de eso es la teología paulina. Se lo está diciendo a los gentiles y se lo está diciendo a los judíos. No es por ser judío y no es por ser gentil. No es por lo que hagan o lo que no hagan. Eso es porque a Dios le plació. Y por eso Pablo empieza en Efesios diciendo, bendito somos nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuándo? Desde antes, porque fuimos predestinados para salvación. ¿Qué es predestinados? Escogidos, salvados, desde antes que naciéramos. No había nacido la familia Arroyo, no había nacido Erna, no había nacido René, no había nacido Aurora, Marian, Ania, no había nacido Alejandro, Doris, no había nacido Cheney, no había nacido Johnny, Max, Yuri, no había nacido nadie. No había nacido Leo y María. Para cuando oigan esto, no habíamos ni siquiera nacido, ni siquiera estaban nuestros padres, habían nacido, ni nuestros abuelos, no estábamos en la mente de nadie. Y cuando el Señor estaba en la cruz, en la mente de Él, estaba diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a Cheney, perdona a Johnny porque no saben lo que hace. Porque si fuera por ellos no vienen a mí. Perdona a Alejandro, perdona a José. Perdona al pastor Garmendia porque no sabe lo que hace. ¿Cuándo? Ahí en la cruz lo que hizo fue vocalizar lo que dijo desde antes de la fundación del mundo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, porque él quería una amistad con nosotros y eso es lo que él está recuperando. La amistad que nosotros rechazamos de él, porque Dios no nos abandona. Nosotros abandonamos a Dios. Cuando digo eso es porque el pensamiento judaico nunca le da tributo a Satanás. Nunca. Ellos dicen el hombre deja a Dios. No dice a Satanás se lo llevó. El hombre regresa a Dios. No dice se alejó de Satanás. Siempre tributo se lo dan a Hashem. Siempre ellos dicen el hombre regresa a Hashem. El hombre se aleja de Hashem. Satanás queda como un cero a la izquierda. Porque Satanás no tiene poder absoluto sobre una persona que una vez para todas o una vez por todas fue sellado por el poder del Espíritu Santo. Así que dejemos de darle tributo a Satanás y dejemos de darnos tributo a nosotros. Porque el único que tiene el tributo, el único que tiene toda honra, toda gloria y toda majestad es nuestro Señor Jesús. Terminé predicando, mis hermanos. Me quedan 25 minutos para algo. Estamos leyendo el libro de Gálatas. Eso es lo que tenemos que hacer. No es predicar lo que tengo que hacer aquí, pero eso es lo que sale de mi corazón cuando leemos la palabra como la leemos. Erna, dígame lo que quiere decir. Qué hermosa prédica y qué hermosa, no sé, todo. Muchas gracias. Lindo. Lindo, Gracias. llegó a mi corazón. Dios bendito que llegue de todos nosotros. Gracias, Elena, gracias. Es que no puedo dejar de salir por mi boca lo que está escrito aquí. Una vez que esa palabra que tiene vida entra y el Espíritu Santo empieza a sacarlo, yo no puedo reducirme a una clase de discipulado. Solamente tengo que permitir que el Señor venga a sus corazones a través de lo que Él pone en el mío y lo pone en el suyo y nunca se detengan cuando el Espíritu Santo les pone palabra. Nunca. Siempre láncenla. Lógicamente hay un momento y hay un lugar para que no los echen del trabajo, pero siempre den el testimonio del Señor Jesús Cristo. Sí, amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Mi corazón me está haciendo así que necesito bajar los decibeles. Bajar un poquito para que empecemos a leer Gálatas, aunque ya no vamos a tener mucho tiempo. Tenemos 25, podemos leer unos versos. ¿Alguno quiere participar? ¿Alguno quiere aportar acerca de esto? Y que no solo que yo les enseño, lo que ustedes tienen como experiencia de vida. Y ustedes dicen, sí, a mí esto me ha ministrado y me trajo este entendimiento. Hoy entiendo mejor que nunca que lo que tengo es un privilegio de estar sentado delante del Señor. Es un privilegio. Y les decía, la gracia no empezó en la cruz, la gracia siempre ha existido, siempre ha existido. Estamos en el periodo de la iglesia que inició en el Pentecostés. Eso es otra cosa. Estamos en el periodo de la iglesia que inició en el Pentecostés, pero la gracia
Siempre ha existido, porque la gracia es un regalo inmerecido, como el que le dieron a Adán y a Eva cuando le pusieron 2 pieles de 2 inocentes para que pudieran salir a enfrentarse con el mundo. Eso es gracia. La gracia está desde el momento en que el Señor decidió enviar a su Hijo, y no fue un plan B, no se le ocurrió en ese momento. Ya Él sabía desde antes de la fundación del mundo que íbamos a necesitar de un Redentor, y por eso Él vino, ¿verdad? Si no hay participación, entonces vamos a leer. Espérese, Alejandro, para cerrarme yo aquí, para que no... Bueno, pastor, que nosotros lo único que sentimos es gozo. Mi esposa no está, bueno, estaba adentro haciendo unos cafés, pero está explicando porque estamos con el balance. Entonces, mi esposa nada más grita adentro porque eso es lo que nos hace nosotros sentir gozo, sentir una paz y felicidad de darse cuenta de que de verdad todo es por la obra y por la gracia de mi Señor. ¿Y qué más podemos decir? Que estamos gozosos de cuando vemos todo esto y nos damos cuenta que de verdad el Señor ha sido bueno con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias. Ahí voy bajando los decibeles. Gracias, de verdad. Gracias por esas palabras, por las de Erna también, porque realmente es el Espíritu Santo el que ministra sus corazones como ha ministrado el mío durante este rato, ¿verdad? Vamos a leer ahora con todo esto. Creo que se nos va a hacer muy sencillo poder entender la teología paulina. Voy a achicar esto para poder que nos salga esa esquinita ahí. Pablo, apóstol. Para comenzar, ¿por qué se dice apóstol? Vuelvo a agrandarlos aquí para verlos. Porque él es el 12º apóstol. Si usted lee el libro de los evangelios y los hechos, después de que Matías fue escogido, usted no lo vuelve a escuchar más. No lo vuelve a escuchar más, no escucha que está predicando. Sí, por supuesto, seguro que predicó, pero no lo vuelve a ver escribiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque justamente Matías fue escogido por hombres. Pablo fue escogido por Jesús. Y los requisitos para ser apóstol eran 3. 1, ser enseñado por Jesús, que lo aprendimos en la primera clase. Pablo fue enseñado por Jesús el mismo tiempo que los apóstoles. Segundo, ser llamado por Jesús, y Jesús lo llamó. Jesús le dijo: Pablo, vaya para que veas lo que se te ha de hacer. Entonces tenemos estos 3, estos 2 primero, ser enseñado por Jesús, ser llamado a Jesús, y el tercero, haber visto a Jesús con los ojos, ocularmente, o sea, personalmente haberlo visto. Y Pablo vio a Jesús camino a Damasco cuando escuchó la voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Saulo lo vio y cayó ciego, porque no pudo soportar el resplandor de gloria que estaba viendo. Esas 3 cosas lo hacían apóstol. Esas cosas, 3 cosas lo calificaron como apóstol. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, que lo acabo de decir, y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Le parece a usted que Pablo tenía alguna duda de que hubiera resucitado después de que persiguió a la iglesia? Porque no fue Pablo el que lo buscó. Pablo no buscó a Jesús. Pablo buscó matar a su iglesia. Jesús se encontró con él, Jesús le habló y Jesús lo salvó, Jesús lo convirtió, Jesús lo transformó y utilizó todo lo que él tenía para poder encauzarlo, para que usted hoy y yo estemos recibiendo esta enseñanza. Por eso es que él dice que no por hombres, no fueron los hombres, fue Jesucristo, Dios Padre, el que lo resucitó de los muertos. ¿Quién más que Pablo nos puede enseñar a nosotros de lo que es la justificación, si él la practicó, si él la recibió, si él la experimentó? ¿A quién les está escribiendo? A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Iglesias, plural. No a la iglesia, a las iglesias. ¿Ve lo que les decía al principio? ¿Qué es lo que le dice? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No dice gracia y paz sean de parte mía. Gracia y paz de Dios
y del Hijo. Él les está dando una bendición que trasciende la eternidad, una bendición más allá que su propia bendición. Y ese Dios Padre y ese Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo. Siglo no son 100 años, siglo es una era, siglo es una etapa para la humanidad. Es una expresión hebraica, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por si no quedan claro, no es por los hombres, no es porque a mí se me ocurrió, sino porque es voluntad de Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se acuerdan del problema que está pasando? ¿Se acuerdan de lo que está abordando? ¿Cuál es el evangelio diferente? El evangelio diferente es que ustedes no necesitan ser circuncidados o hacer algo para salvarse. Ya ustedes son salvos. Ya el Señor los salvó una vez que los selló para siempre. Y no que haya otro. ¿Qué? Evangelio. Porque solo hay un evangelio. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son? Los judíos cristianos de Jerusalén que venían a decir que les hacía falta circuncidarse. Esto los están perturbando. Como antes hemos dicho, y también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, si alguien les dice a ustedes que necesitan algo más que la sangre de Cristo, algo más que del sacrificio de Jesucristo para ser salvos, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O sea, ¿quiero quedarle bien a los hombres o quiero quedarle bien a Dios? ¿Quiero quedarle bien a estos judíos cristianos que vienen de Jerusalén o voy a quedarle bien a lo que Jesús nos dijo? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por favor, recuerden quién era él, fariseo de fariseos, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, criado a los pies de Gamaliel. Si agradara a esas personas con las cuales yo funcionaba dentro del Sanedrín, no sería yo siervo de Jesucristo. O sea, no estaría salvo, porque Jesucristo me llamó para agradarlo a él. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. A mí no me lo enseñó ningún hombre. A mí no me capacitó ningún hombre. Yo vengo a decirles quién fue el que me capacitó. Pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él me enseñó directamente. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Ustedes saben quién era yo en otro tiempo en el judaísmo, que perseguían sobremanera a la iglesia y la asolaba. Yo era un asesino de cristianos. Y en el judaísmo aventajaba mucho a mis contemporáneos de mi nación. Yo era un erudito. O sea, yo soy una persona que conoce muy bien a Torah al revés y al derecho. Aventajaba a todos los de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, porque incluso podía perseguir y matar a la gente para defender lo que yo creía. Por cuanto agradó a Dios, vuelve otra vez a darle el tributo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No fui yo el que lo decidió, sino que Dios me guardó para él y hoy estoy predicando porque Dios me salvó. ¿Para qué? Para llamarme por su gracia a revelar a su Hijo en mí, que vino y está en mí, me salvó y me sanó. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. O sea, yo no le pregunté a los humanos si estaban de acuerdo, no le pregunté a ningún hombre si estaba de acuerdo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Cuándo hizo eso? Antes del concilio. Por eso es que esta carta se está dando antes del concilio. Después de esta carta, él va al concilio para exponer el problema, no porque estuviera pidiendo permiso, sino porque les estaba diciendo por qué él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Por eso es importante entender que esta carta está hecha en el 49 y no en el año 50 durante el concilio. Él no llegó a decirle a Jacobo y no llegó a decirle a los apóstoles, me dan permiso. No, él vino a decirles, esto me enseñó Jesús y esto voy a enseñar. Y por eso en el Hechos capítulo 15, Jacobo empieza a decir y dele cartas a él de que vaya y le diga a los de Antioquía que sí no necesitan ser circuncidados, solo guardar 3 puntos que los vamos a analizar cuando lleguemos a la carta de Corinto. Después dice,
Pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, hablando de este concilio. Perdón, no se había dado este concilio, disculpe. Hablando del problema con Pedro, de la discusión que tuvo con Pedro. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Ve, habían iglesias que ya estaban establecidas para Cristo, ellos no lo conocían. ¿Quién estableció esas iglesias? Probablemente los otros apóstoles, probablemente otros cristianos. Eso era lo que él estaba viendo cuando llegaba, gente que se había convertido. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en otro tiempo, que en otro tiempo asolaba. El que nos mataba, el que nos asesinaba, el que nos buscaba para matarnos, mira, ahora anda predicando el evangelio. Y glorificaban a Dios en mí, de ver lo que él había hecho. Ese es el capítulo 1, lo dimos bastante rápido, nos da tiempo de leer el otro capítulo, por eso se llama una lectura guiada. Después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Eso lo vamos a ver después en el libro de los Hechos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Estos falsos hermanos ya no está hablando de los judaizantes, está hablando de personas que se hacían pasar por cristianos, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera en vosotros. Pero a los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, las personas que se creían que sabían mucho, no me enseñaron nada nuevo. La verdad es que no me importa lo que piensen. Ese es Pablo. Ese es el temperamento de él. Él no viene a negociar. Él no viene a pedir permiso. Él viene a decir, Jesús me mandó y yo voy a hacer esto. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. O sea, el Espíritu Santo opera en Pedro y opera en mí. Tanto le habla a los circuncisos como le habla a los incircuncisos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, porque Juan estaba al pie de la cruz, Jacobo era justamente el líder de la iglesia de Jerusalén, y Cefas, que es Pedro, pues lógicamente reconocido a través de lo que el Señor le encomendó él hacia los gentiles. Considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Vayan y prediquen eso para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vayan y prediquen lo que tienen que predicar, porque reconocemos, Pablo, que este es tu ministerio. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Es lo único que nos dijeron. Prediquen, pero no se olviden de los pobres. No se olviden de los necesitados. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, estamos hablando de la capital del cristianismo en el área gentil. Le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué era de condenar? Leamos. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Porque de Jerusalén habían venido unas personas que venían a enseñarles que tenían que circuncidarse, y Pedro primero estaba predicando a los gentiles abiertamente y de un momento a otro cambió. Entonces cambió porque ya tenía miedo de lo que aquellos le iban a decir, de la acusación que le fueran a hacer. Entonces él le reprimió, dice, le habló, dice a él, porque se estaba retrayendo y apartando de eso. Y en su simulación, hipocresía, participaban también otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, lo cual significa que antes que llegaran los de Jerusalén, él se sentaba y participaba con los gentiles
como si fuera uno más de ellos. Y cuando llegan los de Jerusalén, entonces él cambia y le dice, si usted hace eso, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué ahora está obligándolos a algo que antes no les estaba pidiendo? Nosotros, habla Pablo a Pedro y le dice, usted y yo, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, éramos judíos de nacimiento y dentro del judaísmo nos considerábamos hijos de Dios, hijos de Hashem, no como se consideraban a los gentiles. Nosotros desde el nacimiento éramos así. Sabiendo que el hombre no es justificado, escucha esa palabra, no está diciendo solo salvado, sino justificado, es cuando la gracia de Dios opera, por eso la explicación que di, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley a nadie será justificado. No es la ley la que hace esa operación milagrosa, no es la ley la que impacta por el corazón, no es lo que ustedes hagan. Yo les puedo decir a ustedes, mi hermano, oremos toda la noche, mi hermano, leamos la Biblia toda la noche. Eso no hace nada en la justificación. Y si buscando ser justificados en Cristo, ahora sí, tenemos que ser revestidos de Él, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Qué hermoso, ¿no les parece? Porque nosotros necesitamos acercarnos a Cristo para limpiar nuestro pecado, entonces el Señor es ministro de pecado. O sea, el Señor lo que enseña es pecado para ser justificado. No, eso no es así. Porque si las cosas que destruí, las mismas cosas vuelvo a edificar transgresor me hago. Si yo creo que esto me salva, si yo creo que yo necesito limpiar mi pecado a través de lo que hago, entonces estoy transgrediendo el principal mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el principal mandamiento de Dios? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso implica que debo de confiar en Él. Amar es confiar. Amar es creer. Amar es seguir. Y entonces, para que quedemos claros en lo que estoy explicando, dice, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. La misma ley me enseñó que no es la ley la que me salva. La misma ley me enseña que Jesucristo es el Salvador. La misma ley me mata de la ley. No sé si me estoy explicando con eso. ¿A fin de qué? De vivir para Dios. Es la ley la que me aleja de las obras de la carne. Es la ley la que me acerca a Jesús. No es la ley la que está mala. El que está mal soy yo. Eso es lo que va a decir él en Romanos. Hagan la conexión con la carta a los Romanos. Con Cristo soy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, yo muero y yo resucito porque Jesucristo vive en mí. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en la carne, humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Él que me salvó, el cual me amó pasado y se entregó por mí, a sí mismo, por mí pasado. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Jesús. Si fuera necesario lo que ustedes hacen al circuncidarse, si fuera necesario no circuncidarse, si fuera necesario hacer cosas buenas para salvarse, Jesús no vino a hacer nada. Nosotros hacemos lo que hacemos porque Él nos salvó. Nosotros hacemos lo que hacemos porque Él nos selló. Nosotros hacemos lo que hacemos por pura gracia de Dios. 5 minutos quedan, no vamos a leer el otro capítulo, quedamos para el capítulo 3. Vea qué fácil es leer el texto cuando tenemos todas las bases. Ustedes pueden seguirlo leyendo en su casa y pueden seguir leyendo las otras cartas, pero con la base que ustedes tienen ahora en la mente, con las bases que tienen en el corazón, les es muy sencillo y muy fácil interpretar las cartas paulinas. Claro, vamos a abordarlas todas van alrededor de lo mismo, todas hablan alrededor de lo mismo. Así que mis hermanos, déjenme quitar esto de compartir pantalla un momento para poder agrandar esto. Dejar de compartir pantalla, ahora sí nos vemos todos bien guapos y bien simpáticos, ¿verdad? 5 minutos para que René no lo deje el bus, tiene que ir a recoger a los chiquitos. Entonces, gracias por estar por acá. De verdad, bendición. Alguien se me salió por ahí. A veces se les va la señal. Entonces, bendiciones. ¿Alguien tiene algo que decir? Y si no, oramos, repasen la clase.
Por favor, repase. Muchas gracias. Con mucho gusto, mi hermano. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Si no, para orar. Para darle gracias a Dios. Espero que Dios, que el Espíritu Santo les haya ministrado, les haya enseñado, más que solamente escucharme a mí. Mis palabras se van, pero las palabras del Espíritu Santo quedan eternamente en el corazón de cada uno. Entonces, me alegra ver a Rafa y a Gretel aquí en el grupo. De verdad, qué dicha que están por acá. Muchas bendiciones. Pastor, Dele para cerrar un segundito. Ahora sí, dígame. estoy realmente fascinado con la clase de hoy. Muchísimas gracias. Bendito sea Dios por eso. Ay, gracias, Eric. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Paz, Dígame, Erna. a mí me queda una duda, que Diga. es en el versículo 19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ujú. Esa parte es la que no entiendo, la ley de Moisés, o no entiendo eso, porque dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Claro, con mucho gusto Así. con mucho se lo explico. Muchas Lo que él gracias. está diciendo, con mucho gusto, lo que él está diciendo, primero cuando hablamos de ley, tenemos que entender que está hablando de la Torá, porque era lo que estaba escrito en ese momento. Él estaba hablando de los profetas, estaba hablando de los salmos, estaba hablando de todo eso. No había nada del Nuevo Testamento. Recuerde que el primer libro fue escrito en el año 49. Por lo tanto, él estaba hablando del Antiguo Testamento y de la Tanakh, de todo eso escrito. Pero Pablo más adelante lo vamos a leer cuando él dice, yo no sabría que la codicia existía si la ley no me lo dijera. Lo que Pablo estaba diciendo es que yo soy muerto a la ley por causa de la misma ley, es que lo que yo hacía mal, ahora lo dejo de hacer mal. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Erna se va de la región naranja a la región amarilla. Entonces Erna, cuando llega a la región amarilla, de la región naranja, hablando de estas cosas extrañas que hacen, resulta que ella puede funcionar en región naranja con su carro, pero cuando llega a la región amarilla le hacen una boleta. Pero a Erna nadie le explicó eso. Llegó un día a Costa Rica, alquiló un carro y empezó a viajar. Cuando llega al otro lado está sujeta a la ley. ¿Qué la sujeta a la ley? Que va a ser castigada. Tómela, vamos a castigar, Erna. Tome, le quitamos las placas, le quitamos el carro, un mes se queda sin carro y vaya. La ley la condena en ese momento. Pero una vez que usted llega y saca la ley y la ley dice, mira, no puedo pasar del río Virilla. Entonces, la mata de la ley, me refiero, la quita de la condenación de la ley porque la misma ley le enseña a no infringir la ley. Entonces, cuando yo muero a través de la misma ley, es que la misma ley me enseña lo que a Dios no le gusta. Y me enseña también lo que a Dios le gusta. Entiéndase ley no como un término legislativo, especialmente usted que es abogada y Ania que son abogadas. No está hablando de un término legislativo, está hablando de una instrucción. O sea, la ley en el vocablo de Pablo está hablando de instrucción, no de algo legal. Okay. O sea, la Perfecto. ley me prohíbe algo, pero esa misma ley me va a santificar ante el Señor. Exactamente, Ania. O sea, la misma ley que me prohíbe es la misma ley que me pone agradable delante de Dios. Entonces, me mata a la ley. Qué interesante. Es como un juego de palabras. La teología paulina es como un juego de palabras. O sea, la ley que me condena, la ley mata a la ley que me condena. Porque me da conocimiento y entonces voy a agradar a Dios cuando yo sigo eso. Ok. ¿Está claro? Muchísimas ¿Sí? gracias. Sí, muy claro. Bueno, qué dicha. Eso es importante que les quede claro, ¿verdad? Sí, gracias. Oramos, le damos gracias a Dios. Ania, ¿nos bendices en oración? Ya creo que está sonándole tan clarito ese micrófono hoy. Gracias. Señor Padre Celestial, gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, por todo lo que hicimos en nuestro día, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre, que una vez más, Señor, yo y creo que todos aquí como hermanos en Cristo bendecimos, Señor, la vida de nuestro pastor, Señor, que tú lo usas grandemente, Señor, a través de su conocimiento, sabiduría, Señor, y que tiene esa fluidez para explicarnos, Señor,
esa gracia, ese amor y esa misericordia, Señor, y esa paciencia que tiene con nosotros, Señor. Él de verdad es un gran maestro, un pastor que enseña, Señor, a sus discípulos, a sus pupilos, Padre, a sus ovejas. Señor, bendecimos la vida de él y de todos mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, sea rema en nuestro espíritu, Señor, y que veamos la grandeza de ese sacrificio tan maravilloso, tan hermoso, tan que a veces no hay palabras para describirlo, Señor, el que tú hiciste por nosotros, ese amor incondicional, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.